¿Cómo están? Dios los bendiga en esta mañana. El Señor Jesucristo sea sobre sus vidas, actuando de una manera sobrenatural en cada uno de ustedes. Los saludo a todos los que escuchen este video, puedan mirar y puedan analizar en Dios acerca de este principio de Dios para poder obtener la bendición del Señor, para poder estar seguros de que las cosas que Dios ha prometido vendrán a nuestra vida cuando nosotros seamos fieles a Dios. El día de ayer estaba o me levanté con una palabra del Señor. Me levanté y la palabra que estaba en mi espíritu, fiel e infiel. Esa palabra, cuando me desperté, estaba en mi espíritu esa palabra y dije esta palabra, fiel e infiel. Y yo quiero llevarlos en esta mañana a esta palabra del corazón de Dios para nuestras vidas, porque las promesas de Dios van condicionadas. Las promesas de Dios que Él ha establecido para nuestras vidas, dice la palabra del Señor, a condición de que nosotros guardemos sus mandamientos, su palabra. Por ejemplo, como la salvación. La salvación es algo que Dios nos da, nos ha regalado por su misericordia a todo aquel que cree, dice la Escritura. Pero la Escritura dice que sin santidad nadie verá al Señor. Yo he creído en el Señor Jesús para salvación, pero tengo que entender que al creer que el Señor Jesús pagó por mis pecados, que ahora yo tengo que andar en vida nueva, en una vida agradable a Dios conforme a su palabra. No es posible andar yo diciendo que tengo la salvación y que voy para el cielo cuando yo no ando conforme a su voluntad, cuando no he dejado mi vida pecaminosa de un lado, cuando no estoy obedeciendo al Señor. Es imposible, porque el Señor quiere de nosotros es arrepentimiento, porque obediencia quiero y no sacrificio, dice las palabras del Señor. La Escritura dice que de manera que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. El bautismo que Juan el Bautista predicó fue un bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. ¿Cuándo se arrepiente una persona? Cuando reconoce que le ha fallado a Dios. Si Dios ha querido echar el pecado de todos nosotros al Señor Jesucristo y Él ha pagado por nuestros pecados, Él espera que nosotros andemos en vida nueva, en vida nueva. Y Él nos promete la vida eterna a cada uno de nosotros, pero a condición de que nosotros guardemos sus mandamientos, a condición que nosotros los sigamos fielmente, como es la palabra que Dios me daba en el día de ayer al levantarme. Estaba muy clara en mi espíritu. Apenas me levanté, pude escuchar esas dos palabras, fiel e infiel. Y el Señor me llevó a, a la palabra del Señor y poder reconocer y que cada uno de nosotros tomemos esta palabra, que no nos hagamos vanas esperanzas. Cuando nosotros decimos que vamos para el cielo, pero no andamos conforme a su voluntad. Porque vuelvo y les digo, la Escritura dice, sin santidad nadie verá al Señor. Dice que ni los borrachos, ni los incrédulos, ni los fornicarios, adúlteros, ni todo aquel que haga maldad tiene entrada en el reino de los cielos. ¿Qué nos dice eso? Que usted puede, la Escritura dice, no todo el que me llama Señor, Señor, es un hijo de Dios o puede entrar al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Escuche eso. Escuche atentamente la voz del Señor, lo que Él está diciendo. Que si nosotros no dejamos el pecado, no dejamos la iniquidad y empezamos a andar en la voluntad de Dios, simplemente no habrá salvación para nosotros, aunque es una promesa del Señor.
tenemos que entender que la vida que no agrada a Dios tiene que quedar de lado. No es posible que usted pueda decir en su corazón, sí, yo voy al cielo, y usted andando en una vida que desagrada al Señor. No es posible. Sin santidad nadie verá al Señor. El Señor viene por una iglesia sin mancha, sin contaminación, sin arruga, dice la palabra del Señor. Les quiero leer esta palabra del Señor en un momento porque es una palabra que nos invita y nos lleva, nos anima a que si nosotros guardamos su palabra, vamos a ver la bendición de Dios. Les voy a leer en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 1, en el versículo 34, dice la palabra del Señor: y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y se enojó y juró diciendo: no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Dice, excepto Caleb, hijo de Jefoné, él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Él había prometido a Israel, al sacarlos de Egipto, que los iba a llevar a una tierra que fluía leche y miel, donde no tenían necesidad de ninguna cosa, porque allá iban a tener todas las cosas en abundancia. Dios, en su corazón, al escoger a este pueblo, quería llevarlos a una tierra de bendición, donde no comerían el pan con escasez. Dios quería hacer esto con ellos, pero esa generación que salió de Egipto, los de 20 años arriba, dice la escritura que aunque había una promesa de Dios, no pudieron entrar a la tierra de bendición porque no fueron fieles a los mandamientos de Dios, a la palabra que Dios hablaba, a la dirección que Dios les daba para entrar a esa tierra prometida. Yo quiero leerles cuidadosamente esta palabra porque esa palabra también se aplica para nuestras vidas, en nuestros días. Es importante que nosotros conozcamos que no podemos hacernos unas ideas falsas en nuestro corazón y pensar que vamos a tomar las promesas de Dios sin obediencia. Es imposible. Es imposible. Dice la palabra del Señor para poder entender. Dice, y oyó Jehová la voz de vuestras palabras. ¿De qué? De la murmuración que tenían ellos. Dios les dijo, suban y tomen la tierra prometida. Suban y yo les voy a ayudar para echar fuera al cananeo, al eteo, al jebuseo, a todas estas naciones que están en esta tierra, y yo los echaré de delante de ustedes, y a ustedes los estableceré en esta tierra. Y ellos empezaron a murmurar y a decir, cuando vieron esta tierra, Josué y Caleb fueron dos de los que fueron a reconocer la tierra, y vieron allá que habían gigantes, que había gente que a los ojos de los hombres sería imposible poder echarlos de esa tierra, pero Dios les había prometido que Él iba a estar con ellos. Pero cuando volvieron de reconocer la tierra por 40 días, ellos dijeron, sí, la tierra es buena, la tierra es tierra que fluye leche y miel. Cuando ellos fueron a esa tierra, tomaron un racimo de uvas que les tocó traerlos entre dos en un palo, porque era tan grande
esa bendición, esos frutos, que uno solo no podía llevar un ramillete de uvas de ese tamaño. Pero ellos dijeron, pero allá están los hijos de Anás, los gigantes, no podremos entrar a esa tierra. Ellos son gigantes, nosotros somos como cucarachas al pie de ellos, no podemos entrar. Les faltó la fe de que Dios les había dicho que Él les iba a ayudar a entrar a la tierra de bendición. Y dice la palabra de Dios que Dios se enojó contra ellos, porque hicieron murmurar y hacer llorar el pueblo que estaba ahí listo para ir a poseer la tierra, porque sus palabras menguaron sus fuerzas y lloraron y dijeron, mejor nos hubiera sido quedarnos en Egipto. ¿Para qué nos trajo Dios? Ellos murmuraron 10 veces contra el Señor. Mejor nos hubiera sido quedarnos en Egipto. ¿Para qué nos trajo Jehová a hacernos morir en esta tierra, a que nuestros hijos sean por presa de las fieras del campo? ¿Para qué nos trajo? Y dice que y pensaron en su corazón volverse otra vez a Egipto y decían que designarían caudillos para que los volvieran otra vez a Egipto, a la esclavitud. Porque no le creyeron a Dios, porque no fueron fieles a la palabra del Señor. La palabra fiel significa estar con aquella persona a pesar de los momentos que se puedan presentar, ser fieles. Y en cuanto a Dios, en lo que Él les estaba diciendo, que fueran fieles, creyéndole a la voz de Él, porque Él los iba a introducir a esa tierra que fluía leche y miel. Es importante conocer esto, por eso dice la Escritura, y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó, porque no le creyeron, dice, y juró diciendo, no verá hombre alguno de esta mala generación la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Él juró que la iba a dar, pero dijo, a ellos no la daré, por cuanto no siguen fielmente mi palabra, no se accionan, no caminan conforme a mi palabra, entonces a ellos no la daré. Sus cuerpos caerán en este desierto y a ellos no verán la tierra que juré que les había de dar. Pero a sus hijos que son de 20 años atrás, a ellos daré esta bendición y entrarán a la tierra prometida, a los que dijeron que serían por presa de las fieras del campo. Pero dice la Escritura, excepto a Caleb, hijo de Jefoné, él la verá y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Cuando ellos murmuraron, los otros espías, ellos dijeron, no, vamos y poseamos esa tierra. Jehová estará con nosotros y nosotros entraremos a esa tierra. Y casi lo apedrean el pueblo y los espías que iban con ellos, que habían ido con ellos, porque no le creían a Dios, pero ellos sí. Y la Escritura dice, por cuanto hubo en ellos otro espíritu y decidieron ir en pos de Jehová. Decidieron caminar, decidieron creerle a Dios y guardar su palabra. Ahora bien, voy a traer esta palabra a nuestras vidas. Dios ha prometido vida eterna para nosotros si lo seguimos fielmente, si dejamos el pecado, si dejamos la iniquidad y lo seguimos solo a Él conforme a su palabra. Que Él sea nuestro Dios, que nos apoyemos en Él y lo sigamos y vayamos conforme a sus palabras, a sus mandamientos, porque nosotros obedeciendo tenemos aseguradas las promesas de Dios, entre ellas la más grande, que es la vida eterna. Él también nos ha dicho que nos va a bendecir nuestras vidas en todas las áreas, que nos irá bien si nosotros le obedecemos a Él, que su Espíritu nos guiará si nosotros andamos conforme a su voluntad. Él ha dicho que cada hombre o cada mujer, cada joven, cada niño que siga al Señor fielmente, que le obedezca su palabra, que las promesas que Él ha declarado para nuestras vidas, se cumplirá cada una de ellas a los que seguimos fielmente a Dios. Así es que pidámosle al Señor que nos ayude, escudriñemos la Escritura, porque ahí están las promesas de Dios para nuestras vidas.
Él ha dicho que nos va a ayudar en esta tierra, que va a bendecir también nuestras vidas económicamente, que Él va a bendecir la salud, que Él nos va a dar salud para vivir en esta tierra en paz, en tranquilidad, que nuestros cuerpos físicos Él los sanará y nos bendecirá y quitará toda deuda de nosotros, toda deuda. Él quitará todo lo que no es de Él porque Él quiere bendecir a sus hijos. Mire, la escritura dice que Dios no cambia. Si Él quiso bendecir a los hijos primeros con la tierra que fluye leche y miel, y si Él no cambia, entonces también Él quiere bendecir a sus hijos postreros, que somos nosotros, los hijos del último tiempo. Así es que vamos a creerle a Dios por las promesas, pero vamos a asegurarnos de que esas promesas realmente sean para nosotros y se cumplan en nuestras vidas. ¿Cómo? Obedeciéndole al Señor, siguiéndolo fielmente. Por eso la importancia de leer la palabra del Señor. Por eso la importancia de que nosotros andemos en obediencia delante de Dios, creyéndole en todas las cosas que Él dice, obedeciéndole, porque obedeciéndole a Él, siguiéndole fielmente conforme a su palabra, las promesas de Dios serán en nuestra vida sí y en Él amén. Así es que yo tomo las promesas de Dios, tome usted las promesas de Dios, pero sígalo fielmente, porque si no lo sigue fielmente, las promesas de Dios no las verá en su vida, ni la vida eterna, ni la bendición económica, ni la bendición de sanidad, de liberación, de ver una familia cambiada, una familia transformada por Dios. No la veremos si no seguimos fielmente al Señor. Para terminar con esta palabra que el Señor me ha dado, dice el Salmo 101:7, dice, mis ojos pondré sobre los fieles, sobre los que los seguimos fielmente, que Dios nos ayude y los sigamos fielmente, porque Él pondrá sus ojos sobre los fieles. Dice, mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Dios va a bendecir nuestras vidas. Dios va a cumplir sus promesas en nosotros, pero es necesario que cada uno de nosotros sigamos fielmente al Señor. Cualquier palabra que vean las Escrituras, que Él quiere que nosotros la sigamos y la obedezcamos, vamos a obedecerla, porque ahí está la bendición para nuestras vidas. Ahí está la victoria, ahí está asegurada la promesa de Dios para nuestras vidas y no vamos a dudar por ninguna causa, por ninguna cosa, porque los que son fieles con Dios heredan las promesas. Mi amigo que me ha escuchado, compañero, mujer, joven, Dios le bendiga en esta hora y que usted sea un lector de la palabra activo todos los días y que tome las promesas de Dios, porque Dios bendecirá su vida si usted sigue fielmente al Señor. Dios le bendiga, Dios lo guarde a todos los compañeros, a todos los que me escuchan, los que me siguen, la bendición de Dios les alcance y recuerde, sea fiel a Dios porque Dios va a ser fiel con usted. Bendiciones.